Listo. Bueno, con respecto al paper, en las investigaciones que habíamos hecho, en la bibliografía encontramos este paper. Porque se mencionaba varios estudios, una recopilación de estudios donde se podía obtener una buena muestra para obtener cuál es la frecuencia de las lesiones del ligamento colateral del tobillo. Entonces, en estas lesiones es muy frecuente encontrar lesiones tendinosas, peroneas, en conjunto con las lesiones ligamentosas laterales. Y por lo tanto, pacientes sometidos a una intervención quirúrgica para reparar este ligamento lateral del tobillo encuentran 77% de los casos tenosinovitis peroneal, 54% un retináculo peroneal atenuado y 25% presentaba rupturas longitudinales del peroneo brevis. Otros estudios estiman que un 30% de los pacientes a los que se les realiza una intervención quirúrgica por inestabilidad del tobillo presentan alguna patología de los tendones peroneos concomitante. Es decir, aunque sea una lesión no tan frecuente, es decir, muy infrecuente, va a ser una lesión que, bueno, va a tener varios mecanismos en cuanto a los mecanismos de lesión. Entonces va a tener varios mecanismos. Entonces, como se había dicho antes, es dependiendo qué se lesiona. Si se lesiona el retináculo peroneal superior o si se lesiona el tendón peroneo. Pero ambos va a claudicar en la lesión del tendón peroneo. Por ende, en el caso de una luxación de estos tendones, la primera descripción se dio en 1803 en un bailarín de ballet por Monteggia, que yo me imagino que ha de ser el mismo que describió la luxofractura de Monteggia. La lesión es una lesión infrecuente, 0.5% de todos los traumatismos del tobillo. Va a estar más presente en deporte del esquí, y esto es debido a la posición del pie, que como podemos ver está muy evertido. Y esta eversión, esta fuerza que tiene que generar para mantener esa eversión, es la que puede lesionar los tendones. O mejor dicho, es la que puede luxar los tendones. Porque el retináculo lo que va a hacer es estabilizar el tobillo. Y al tener esto lo vamos a explicar mejor en la anatomía. La edad promedio de 20 a 25 años, varones, lado derecho, en esquí, como se dijo antes, pero no va a ser solo en el esquí, va a estar más visto en esto debido a la posición del pie que se adopta en el deporte. Pero se puede dar también en otros deportes como en el fútbol. Y vamos a ver este caso. Tenemos aquí al futbolista Alexis de Chile, donde vamos a ver cómo se da la lesión, que es una manera que de pronto a simple vista no se va a poder observar cuál es el mecanismo exacto. Entonces, casi nunca se diagnostica, esta parte es muy importante porque casi nunca se diagnostica en la fase aguda. Se rompe se lesiona el retináculo superior, el retináculo peroneal superior, y en ese momento se puede que no se diagnostique y esa lesión va a quedar ahí. Y va a quedar un tendón que va a estar subluxándose una y otra vez, que va a ser, por supuesto, el tendón peroneo corto, porque es el que está más pegado al maleolo externo. Entonces va a estar una y otra vez subluxándose, volviendo a su posición y luxándose otra vez. En esta fase es posible plantear un diagnóstico ortopédico o quirúrgico para poder sanar el retináculo. No ocurre lo mismo en el estadio crónico. Cuando esto sigue una y otra vez, se desgastan los tendones. Y estos tendones, en un momento en donde que vuelva a luxar y vaya a ser la tensión mucho más fuerte, el tendón, por supuesto, entonces se va a terminar lesionando. Por eso las luxaciones repetitivas amenazan la integridad de los tendones y la cirugía va a ser la única solución posible para estabilizarlos y preservarlos. Entonces, con respecto a la reseña anatómica, tenemos tendón de peroneo largo o longus, el tendón de peroneo corto o brevis,
el retináculo peroneal superior, el peroneal inferior, que nomás lo pongo para diferenciarlo con respecto a los retináculos, y la corredera retromalleolar. Esta corredera va a ser de mucha importancia, porque va a tener tendrá mucho que ver con respecto a las luxaciones. Entonces, en el tendón de peroneo largo, entendemos que estos dos tendones van a provenir de sus respectivos músculos del mismo nombre, peroneo largo y peroneo corto. Estos tendones van a correr los dos por la corredera retromalleolar por detrás del malleolo externo. Y el tendón de peroneo corto, vamos apuntando, el tendón de peroneo corto va a correr justamente por detrás del malleolo externo. Apegado baja por la corredera anatómica, por la corredera retromalleolar, por el tubérculo pasa por encima del tubérculo peroneal del calcáneo, por encima, por lo tanto, es otra prominencia que lo predispone a una posible lesión y llega a terminar a insertarse en la base del quinto metatarsiano. El tendón de peroneo largo, o longus, corre por detrás del corto, ya asimismo en la corredera retromalleolar, pasa por debajo del tubérculo peroneal del calcáneo y se va por debajo del pie, como vemos aquí, por debajo del pie para llegar hacia otra corredera, no recuerdo muy bien el nombre, y llega hacia el primer metatarsiano, hacia la base del primer metatarsiano, situándose lateral e inferior a este. Bueno, entonces por eso se denomina el longus, porque corre hacia el otro lado del pie. Bueno, ahora con respecto al retináculo peroneal superior, ¿por qué es de vital importancia con respecto a la estabilidad del tobillo? Como vimos anteriormente, 30% de los pacientes que se les sometieron a la cirugía por inestabilidad del tobillo se encontraron tendinopatías en estas cirugías. Y es porque van a ser luxaciones recidivantes. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Una lesión de retináculo peroneal superior. Es lo más probable. ¿Por qué? Este brinda estabilidad debido a que al correr estos tendones por detrás del malleolo externo, hagan ustedes mismos una eversión, ¿ya? Y van a ver que el tendón se quiere salir, ¿ya? El retináculo lo que hace es evitar y sostener estos tendones para evitar que estos se desplacen encima del malleolo externo por la fuerza que se genera, ¿ya? Y es por eso que con este retináculo se forma la corredera retromalleolar. Básicamente se han escrito muchas formas, no muchas formas tampoco, pero se ha escrito una forma cóncava, una forma incluso convexa de esta corredera, es decir, cómo va a ser esta corredera, pero básicamente se ha dicho que es una corredera plana. ¿Qué es lo que le da una forma, le da un espacio? Es la arista cartilaginosa. Esta arista pues divide una superficie plana, como se dice arista, es un cartílago que divide la superficie plana y se inserta en el borde lateral, por lo tanto dejando en sí la profundidad del surco peroneal en dependencia de esta arista cartilaginosa. Entre más profundo corre esta arista cartilaginosa, más profunda va a ser el surco peroneal. Entonces aquí tenemos una mejor visión con respecto a la estructura, a la anatomía de estos tendones. Recorren por detrás del malleolo externo, corredera retromalleolar, retináculo superior, retináculo inferior, corre hacia el corto, hacia el quinto metatarsiano, y el largo por debajo del pie hacia el primer metatarsiano. Una vista más cercana, el corto y el largo. Entonces, inervación, irrigación va a ser por las mismas, el mismo nervio, misma arteria que van a inervar e irrigar respectivamente los músculos de los tendones. Ok. Ya, nervio peroneo superficial y arteria peronea posterior. Ok. Ya vimos esto. Aquí nomás recalcar cuál es la función de estos tendones,
que van a servir como un mecanismo de polea debido a que corren por detrás y forman una tensión contra el maleolo externo, y al insertarse por debajo de esta base de quinto metatarsiano y el primer metatarsiano con respecto al largo, van a poder generar un mecanismo de polea, ¿ya? Por ende, van a generar la función de eversión y van a brindar estabilidad al momento de la inversión. Ya, como había dicho anteriormente, asimismo hagan una eversión, tiren la planta del pie hacia afuera y van a ver cómo salen los tendones en el surco peroneal por detrás del maleolo externo. Entonces, funciones son responsables de la flexión plantar del tobillo y de la eversión del pie. El 28% de la eversión del medio pie se realiza mediante el tendón peroneo brevis y el 35% por el tendón peroneo largo. ¿Por qué más por el largo que por el corto? Por la trayectoria que tiene el largo, va hacia el otro lado, y al tensionar ese músculo tensiona el tendón peroneo largo, y como está hacia el otro lado, tira desde el otro lado, brindándole mayor eversión. El tendón peroneo corto, en cambio, es el principal abductor del antepié, y el tendón peroneo largo se encarga de flexionar el primer metatarsiano. Ambos músculos son estabilizadores activos en la inversión supinación y en las torsiones del tobillo. Por eso que tampoco es raro, pero con respecto a un esguince de tobillo, puede verse cuando es un esguince que tiene un mecanismo muy fuerte para producirse el esguince, se producen las roturas ligamentosas, puede de pronto estar asociada a una ruptura, a una lesión de estos tendones, porque va a estar muy fuerte esta inversión, los tendones van a tratar de tirar, ¿ya? Pero va a ser tal la fuerza que los va a lesionar. Entonces, análisis clínica con respecto a la generalidad de las lesiones a estos tendones, tenemos un dolor crónico a nivel lateral del tobillo, dolor, tumefacción y edema en el surco peroneal. Básicamente vamos a tener aquí en el surco peroneal, nos vamos a guiar más por el tendón peroneo corto, debido a que este está más cercano al maleolo externo. Y en los antecedentes vamos a tener antecedentes de esguinces, fracturas de tobillo, fracturas de calcáneo u otras lesiones, como algunos pacientes que pueden no quejarse de dolor, sino una cierta inestabilidad del tobillo. Por eso al inicio se dijo que es importante establecer un correcto diagnóstico con respecto a estas lesiones, porque pueden pasar desapercibidas, si no se realiza una buena exploración. Se deja al paciente nomás con esa lesión, va a tranquilamente a sanar ese tendón, pero va a seguir luxándose y subluxándose. Así es, y esta es una de las muchas lesiones que pasan desapercibidas en las consultas de emergencia, en las consultas de medicina general. A ustedes les va a llegar y ustedes no van a saber, vayan al traumatólogo, y si el traumatólogo es un traumatólogo general que no fue curioso y no estudió un poco más, porque les cuento que hay cosas que nosotros no alcanzamos a ver en el posgrado que ya lo vemos en la especialidad, en la subespecialidad. Entonces es complicado. Y entonces nadie lo detecta y esa persona sigue eternamente con el dolor. Sí. Ya. Entonces, y otra cosa que podemos ver en la inspección, tendones encruzados e indurados. Ya. Que por ejemplo, como podemos ver un tendón encruzado, ya la análisis clínica tenemos que es muy indicativo de lesión cuando realizar una eversión contra la resistencia. Esto es una maniobra que es la maniobra de estabilidad para probar la estabilidad del tobillo. Al realizar una eversión contra resistencia del pie o una flexión plantar del primer radio contra resistencia, existe dolor importante. Es decir, que nosotros invertimos el pie, ¿ya? Y le decimos que haga una eversión. Por eso se dice eversión contra resistencia, porque nosotros generamos la inversión y tiene que llevarlo a eversión. El paciente tiene que llevarlo a eversión. Y cuando se presenta dolor, significa que puede estar lesionada los tendones o el retináculo, no el retináculo, sino los tendones. Entonces puede existir una cierta inestabilidad.
Puede también examinarse la subluxación de los tendones. El primero fue sobre todo para observar si los tendones están lesionados, pero para examinar una subluxación de estos, da positivo cuando se pueden sentir los tendones luxándose el surco peroneal. Es decir, ponemos las manos en, en el surco peroneal, ¿ya? Y cuando le pedimos al paciente que vierta, o hacemos simplemente una eversión en el pie del paciente, vamos a sentir cómo los tendones van saliendo. Porque, como dijimos antes, el retináculo es quien impide que estos tendones se subluxen, los mantiene ahí. Así es. Ok. ¿Qué pasó? Ok. De ahí tenemos lo que es la luxación reciente. Porque la lesión de los tendones del tendón peroneo corto, precisamente, se va a dar en mayor frecuencia cuando es una luxación ya recidivante. Entonces vamos a dividir la clínica tanto con una luxación reciente y una luxación recidivante, que va a producir una fisura del tendón peroneo brevis. Entonces la luxación reciente va a tener como mecanismo lesional casi siempre una contracción súbita y refleja de los músculos peroneos, pie en dorsiflexión. O sea, ojo, hay que diferenciar aquí que no se da como el mismo, como el mecanismo del esguince de tobillo, no sea el mismo mecanismo. El mecanismo del esguince de tobillo es la inversión del pie. En este de aquí no se da una inversión, se da una contracción súbita y refleja los músculos peroneos. Es decir, puede estar el epinóculo peroneal superior ya de pronto ligeramente lesionado, y al momento, digamos, de correr, pisas mal, ya, y haces una contracción súbita de estos músculos peroneos, se pueden luxar. Ya, rompen el retináculo peroneal superior, hacer una gran tensión que el retináculo no los podrá sostener y se luxan. Puede ser también por traumatismo directo sobre la cara posterolateral del tobillo, el cual es un mecanismo menos frecuente. Y también tenemos el mecanismo en varo, la varización, creo que se dice así, la varización del tobillo, que va a ser la inversión del pie, por supuesto, básicamente el mecanismo del esguince del tobillo. Entonces, a 15 a 25 grados de flexión plantar, los tendones se ajustan firmemente al peroné, aumentando la probabilidad de lesión. ¿Por qué? A ver, bueno, mucha explicación con respecto a esto, sino que simplemente al realizar una flexión plantar, los tendones ya se adhieren hacia el malleolo externo, ¿ok? Entonces, al estar fuertemente adheridos ante una gran fuerza... ¿Cómo está? Cuéntame. Todo bien, ya está en su casa. El día sábado le di el alta. Ahí en la Kennedy, vaya nomás. Yo no he ido. Ya le paso por WhatsApp. Es de Asisquén. Rommel Vera Santander. Ya la voy a llamar a la broker. Porque yo quiero ponerle 2.000, pues. Yo le quiero poner 2.000. Y de ahí usted pondría el 35%, pero no se preocupe que ya le dije que sumamos y dividimos, sino que para ponerle algo, yo le quiero poner 2.000. Ahora, que el seguro acepte y no nos pague eso, no me importa. Yo voy a llamar con la... Sí, ya la arregló, sí fue. Ya, déjame hablar con la broker y le paso el nombre del niño. Ya me dio, gracias. Chao. El tendón o vemos el surco peroneal, sino que veamos dónde se encuentra esta tumefacción, dónde se encuentra la equimosis. Son retromalleolares, no son premalleolares. Cuando son premalleolares indican otra lesión. Todos los puntos dolorosos tienen la misma localización retromalleolar. La contracción contra resistencia a los peroneos es dolorosa, la maniobra que indicamos anteriormente. Pocas veces se puede reproducir la luxación.
y no hay movimientos anómalos. Esto hay que recalcar. Pocas veces se puede producir una luxación debido a la tensión que estos generan por el dolor y no hay movimientos anómalos. Es decir, a diferencia de, como en el 15 del tobillo, creo que va a haber movimientos anómalos. Acá. Sí, ya, ok. Ya. Quiero reproducir esto. Ya. Ok, esta es la lesión del futbolista que habíamos dicho, que habíamos mencionado anteriormente. Acá está el futbolista, sí, que se lesiona el tendón del peroneo, pero miren que el mecanismo de lesión básicamente pisa mal, no le toca ni siquiera la pierna, no le toca ni siquiera el pie izquierdo, pero mire de dónde se toca, justamente retromalleolar, ¿ya? Grace, querida, ya voy a ir a dejar la factura. Se la voy a pasar por $2,000. Tú sabes que estoy cogiendo un paciente que no es mío, es segunda opinión. Entonces, no sé, la paso nomás. Y hay que, seguro me pague lo que aprueba, no importa si me paga menos y se me hace cambiar la factura, pero... Ahí pisó mal. Eso es lo que yo iba a pasar, ¿ya? Dime tú. Generó una mayor tensión de estos músculos, lo que generó una mayor tracción de los tendones y por lo tanto posiblemente se ha de haber luxado los tendones peroneos. Recordemos que este es el mecanismo lesional para una luxación. Ok, ahí tenemos las luxaciones recidivantes. ¿Qué sucede en este caso? No presenta ninguna dificultad. Como ya dijimos anteriormente, puede presentar un dolor crónico, pero a veces pueden estar asintomáticos, no presentar ningún dolor, y ese tendón sigue luxándose y volviendo a su posición normal. Entonces, los signos funcionales que describe el paciente son evidentes. Durante los episodios de luxación se producen chasquidos, resaltes, sensación de inestabilidad, dolor y deformidad retromalleolar. Incluso algunas veces la luxación es perfectamente visible, como podemos ver aquí. El paciente levanta el pie. Al levantar el pie, no se genera un pie caído, por supuesto, entonces fisiológicamente uno trata de levantar el pie. Y al tratar de flexionar, realizar una flexión plantar, aquí actúan estos músculos. Aparte que, como se observa acá, se está haciendo una ligera eversión y ya el tendón está por encima o por encima del malleolo externo. Entonces, la exploración física confirma claramente el diagnóstico. Incluso, aunque la luxación no sea permanente, se produce dolor local a la palpación, exacerbado por la contracción contra resistencia que puede reproducir la luxación. Es decir, la maniobra que vimos anteriormente contra resistencia, donde pedimos al paciente que haga eversión y nosotros estamos haciendo inversión del pie. Entonces, aquí sí se puede reproducir la luxación. Y aquí asimismo no hay movimientos anómalos. Entonces tenemos una clasificación según E.K. Davis de la lesión del retináculo peroneal superior, que va a producir la luxación de los tendones. Entonces vamos a tener 4 tipos. Al principio se establecieron 3 tipos y por último se estableció un 4º tipo. Entonces el tipo 1, el retináculo se ha desinsertado del malleolo lateral, pero mantiene su continuidad con el periósteo, creando así una bolsa de despegamiento análoga a la lesión de Bankart del hombro. Es decir, como podemos ver acá. Como podemos ver acá, este tendón, que es el tendón del peroneo corto, debería estar por detrás del retináculo.
debería estar por detrás de la arista cartilaginosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se rompe, Daniel, se rompe parte del retináculo superior. ¿Sí? La verdad es que estás dando una excelente exposición, pareces residente. ¿De dónde sacaste? Porque no hay mucho material O sea, es un paper, son de 2 papers, encontramos unos 2 buenos papers. Está muy bueno, te felicito. Sigue. Muchas gracias, doctora. Entonces, como vemos acá, parte del retináculo superior se va a desprender, pero vemos una continuidad que va con el periósteo. Esto no se desinserta aún, pero deja que se forme como una bolsa, porque recordemos que dijimos que la corredera retromalleolar es plana. Lo que va a determinar la profundidad de va a ser la arista cartilaginosa, pero parte del retináculo se va a desprender y va a permitir el movimiento libre de este tendón. El tipo 2 va a ser que los dos, retináculo y arista cartilaginosa, se van a desinsertar juntos del borde óseo. Ya aparte de formarse una bolsa, se va a desinsertar la arista cartilaginosa, brindando mayor inestabilidad. El tipo 3, retináculo y arista cartilaginosa, se lleva su inserción ósea malleolar, separando de este modo un fragmento óseo perfectamente visible en las radiografías que confirman absolutamente la luxación, y una vez viendo el tipo 4, el desgarro de la parte posterior del retináculo, que va a ser una forma muy frecuente también. Entonces, como vemos el tipo 3, el arista cartilaginosa se lleva parte del malleolo externo. Vemos acá el tendón luxado, y en este caso vemos un retináculo lesionado en su parte posterior. Por consiguiente, tenemos una clasificación según Sobel, que es la fisura tendinosa del tendón peroneo brevis. Se ha clasificado, se ha determinado una clasificación de esta lesión, de este tendón en específico, porque por lo que he leído, las lesiones del tendón peroneo largo van a ser básicamente, sí por traumas, pero que van a generar a largo plazo tenosinovitis, que van a estar asociadas ya sea por una lesión, van a ser lesiones asociadas. Más bien una lesión en el tendón peroneo largo va a tener otra lesión, pero van a ser infrecuentes también. Entonces, en el caso del tendón peroneo corto, esta clasificación según Sobel, vamos a ver más adelante, que va a estar en conjunto con la clasificación de acuerdo a lo que se vea imaginológicamente. Entonces, aquí tenemos 4 estadios. El estadio 1 es un aplanamiento simple, estadio 2, una fisura no transfixiante, un estadio 3, fisura transfixiante pero poco extensa, y un estadio 4, una fisura extensa y luxación permanente de una bandeleta a caballo sobre el borde óseo de la corredera. Estas fisuras pueden ser múltiples en el estadio 4. Anteriormente, al inicio de la diapositiva, había puesto desgarro o ruptura. No sé si estaba bien dejarlo en ruptura porque solo había encontrado que se trata de una fisura, no básicamente una ruptura, es una fisura longitudinal que sigue el eje del tendón. Entonces, Sobel ha mostrado de esta manera que las luxaciones repetidas de los tendones tienen como consecuencia producir fisuras longitudinales que afectan sobre todo al peroneo lateral corto, el más amenazado debido a la situación contra el hueso y comprimido por el peroneo lateral largo. Entonces, aquí tenemos un estadio 1, un aplanamiento de este tendón justamente en la situación en donde corre por detrás del malleolo externo. Estadio 2, vamos a ver ya una fisura no transfixiante, ya en el estadio 3, es decir, una fisura que no va a estar profunda, vamos a tener ya desgarros de pocas fibras. En el estadio 3 ya vamos a tener una fisura transfixiante, pero poco extensa. Y en el estadio 4 vamos a tener una fisura muy extensa o múltiples fisuras. Como vemos acá, como había dicho al inicio, no se produce un desgarro, sino una fisura que va a correr a lo largo del tendón, una fisura longitudinal. Pruebas complementarias, la prueba de imagen de elección es la resonancia magnética seguida de la ecografía. Resonancia magnética porque hay que valorar tejidos blandos.
seguida de la ecografía, que puedan ayudar a visualizar lesiones de los tendones, edema y otras alteraciones. Existe un signo patognomónico de luxación de los peroneos que se visualiza en las radiografías simples del tobillo, en las oblicuas en rotación interna, al parecer una fractura anular o en anillo a nivel del punta del malleolo peroneal. Bueno, aquí termina mi parte nomás. Por consiguiente, sigue mi compañero Guerrero. Buenas tardes. Bueno, vamos a seguir con lo que son las pruebas complementarias que ya les había nombrado. La elección va a ser la resonancia magnética. La ecografía también se la va a usar para ver lo que son las lesiones del retináculo, ¿ya? Para ver el sostén de los tendones cómo están. Y también podemos usar la radiografía y podemos ver en la radiografía se puede mostrar lo que es una escama ósea. La siguiente. Pues a la siguiente. Ya. Bueno, entramos en lo que es la luxación de los tendones peroneos. Bueno, la luxación de los tendones peroneos es una lesión, como ya lo habéis pronunciado, es una lesión poco frecuente y puede confundirse en la mayoría de los casos con los esguinces laterales. Algo característico aquí es que el dolor va a estar situado retromalleolar y no premalleolar, con cajón anterior negativo. La siguiente. Ya. En cuanto a la luxación ya crónica, los pacientes suelen referir lo que es un ruido seco o un chasquido alrededor de lo que es el malleolo peroneal, con o sin dolor. Y el estudio clínico del tobillo consiste en pedir al paciente que mueva el pie de inicio en inversión y flexión plantar a través del arco de movimiento hasta analizar en eversión y máxima flexión dorsal, incluso en contrarresistencia, con las pruebas que ya la ven en la compañera. Ya. Aquí podemos ver los 4 tipos de lesiones del retináculo, ¿ya? Que ella las nombró también. Grado 1, cuando está desprendido totalmente del peroné. Grado 2, el anillo fibroso está avulsionado, la cara posterior lateral del peroné. El grado 3, la avulsión ósea de la parte posterior lateral del peroné. Y el grado 4 ya es una rotura del retináculo. El siguiente. Ya. Ahora entramos en lo que es el tratamiento. El tratamiento conservador, bueno, si una lesión se la diagnostica en la fase aguda, se puede inmovilizar con una férula posterior o botina de yeso. Un tratamiento conservador se lo puede usar también dependiendo a quién se la hace. En caso de deportistas es preferible irse a lo quirúrgico, ya que un tratamiento conservador tiene un 50% de recidivas. Así es. Ya. Como habíamos nombrado, lo importante es decidir el mejor tratamiento en cada caso. Ya, en estos casos quirúrgicos más se lo hacen los deportistas. En las luxaciones crónicas normalmente se decide realizar un tratamiento quirúrgico y el postoperatorio consiste en una botina de yeso 90 grados durante 4 a 6 semanas, autorizando la carga. Después de un programa de rehabilitación adecuado, el paciente puede reanudar la actividad deportiva de 4 a 6 meses. Por eso le decía 5:40. Aquí entramos ya a lo quirúrgico. Entonces puede haber una reconstrucción anatómica de las partes blandas. En las luxaciones crónicas se va a observar en muchas ocasiones que el retináculo y el periósteo se van a separar de su inserción. En estas ocasiones, mediante retensado y reinserción de estos componentes, suele mejorar la clínica. Pero también, si no se prepara bien, poder inducir a recidivas. Así. Yeah. También por procedimientos de bloque óseo. El principio del tratamiento es la cobertura y contención de los tendones peroneos con un bloque óseo creado a partir del peroné.
Las ventajas son la conservación del túnel osteofibroso para el deslizamiento suave de los tendones. Así es. Ya. También podemos, por medio de procedimientos de transferencia de tejido. Son técnicas que se van a usar para reforzar o corregir cualquier incompetencia del retináculo y evitar la luxación de los tendones. Recordamos que el retináculo es el que hace el sostén de los dos tendones. El método más conocido y más utilizado es el por Jones, pero hay una debilidad de la prótesis de los donadores. Ya. También existe otro procedimiento, el cual es la profundización del surco, por donde van a pasar estos tendones. Entonces, esta técnica va a consistir en osteotomizar la porción lateral del peroné con 3 partes, dejando articulada la parte más posterior. Lo que se va a hacer en este procedimiento surco va a ser con un colgajo osteocartilaginoso, y es la que más se recomienda, porque tiene un menor número de residuos. Y bueno, en las roturas tendinosas, en este caso, me dice que a pesar que un estudio demostró con 37% de prevalencia esta lesión en pacientes con dolor crónico del tobillo. Y son más frecuentes las lesiones del tendón peroneo corto que de largo. Y las rupturas pueden estar asociadas, como ya se dijo al principio, por una dorsiflexión forzada. Y asimismo se puede dividir en varios grados, el cual ya la nombraron, la siguiente. Grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Ya se las nombró anterior con su respectiva imagen. Eso ya se repite. Gracias. ¿Qué pasó? Continúa el compañero Martínez. Mira. Sí se ve. Bueno, muy buenas tardes, doctor, compañeros. A continuación les voy a hablar sobre el tema de la luxación de Chopard o Espérate un ratito. de Chopard. Espérate un ratito. Déjame parar esto.